Buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación de ProPacífico a participar en esta serie de foros virtuales que le hemos denominado Una mirada al futuro. Espacio en el que estamos buscando crear discusión sobre los retos que tenemos debido a esta nueva normalidad que nos trajo esta pandemia. Luego de abordar temas en educación, de movilidad en las semanas anteriores, hoy queremos reflexionar sobre la reactivación económica y social de nuestro país y de nuestras regiones. Muy, muy importante. Durante la siguiente hora y media compartiremos este espacio que hemos denominado Todos Podemos, Todos Ponemos Ideas para la Reactivación desde las regiones. Hablaremos de lo que debe realizar el gobierno nacional, los gobiernos locales, el Congreso, el sector empresarial, la sociedad civil, en todo este proceso. ¿Cómo deben interactuar? ¿Cuáles deben ser su foco? El empleo, el crecimiento económico, las políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria. También, y muy importante porque ha sido una discusión nacional, queremos entrar a discutir si hablar de reactivación implica renunciar a proteger la vida. Hemos encontrado discursos que dicen economía o vida. ¿Esa dicotomía es real? Y desde el 1 de junio, por el mandato del Gobierno Nacional, la reactivación, el proceso de la reactivación es un proceso regional, porque han sido los gobiernos locales los que han sido, les han otorgado la autoridad de ir midiendo esa reactivación, ese ritmo de reactivación. Queremos ver cómo debería ser eso, qué debe medir, qué debe ser los criterios que deben tener los mandatarios para esas decisiones. Para hablar del tema tenemos un invitado muy especial y de alto reconocimiento empresarial y político. Le damos la bienvenida a Luis Ernesto Mejía, a quien agradezco inmensamente haber aceptado esta invitación para resumir, porque creo que este es un resumen muy corto de lo que ha sido la vida profesional de Luis Ernesto. Es un vallecaucano, fue ministro y viceministro de Minas, es abogado con estudios de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de ICESI, fue candidato a la vicepresidencia en Fórmula de Noemí Salín, y también ha trabajado en el sector privado como gerente de baterías MAC y fundador de Cerrito Capital. Luis Ernesto, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y para empezar y para ponernos, calentar un poco esta discusión, cuéntanos de tu vida. Pues este es un perfil, todos sabemos qué has hecho en tu vida pública, pero ¿qué hay de ti en estos últimos años que de pronto no te hemos visto tanto en las cámaras? Cuéntanos. Bueno, muy buenos días, María Isabel. Un saludo muy cordial a ti, a todo tu equipo de trabajo y a todas las personas que nos están acompañando en esta nueva normalidad virtual a la que nos ha obligado esta pandemia. Mil gracias por esta oportunidad y les agradezco a todos y esperemos que mis ideas tengan una utilización práctica si es posible. Bueno, no, mi vida ha estado muy interesante porque me he dedicado a la consultoría y a la participación en juntas directivas de diferentes sectores, lo que me ha enriquecido fuertemente en términos intelectuales porque he tenido que no conocía, he tenido la oportunidad de discutir problemas parecidos en sectores diferentes que tienen que ser abordados de manera diferente y eso pues me ha dado a mí un mucho mayor horizonte mental del que tenía en el pasado
asisto a juntas directivas de empresas importantes en Colombia, en el exterior, y además de tener esa posibilidad, pues me divierto bastante. Tengo que ser agradecido con la vida porque tengo una fórmula de trabajo que es muy agradable. Bueno, no, pues qué rico, qué rico y que puedas seguir contribuyendo porque sé que contribuyes en todas las esferas al país y eso es muy importante. Gracias por eso y gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar, le recordamos a los asistentes que este espacio, para felicitar este espacio, hemos silenciado sus micrófonos. Les agradecemos que las preguntas que tengan respecto a la temática que vamos a tratar con Luis Ernesto, las escriban en el espacio habilitado para tal fin. Lo encuentran en la parte inferior de sus pantallas como preguntas y respuestas. Al final tendremos un espacio para abordar las preguntas planteadas por ustedes. Ahora, entremos en materia. Luis Ernesto, mira, yo creo que pues todos los días los noticieros nos agobian y creo que todos nos hemos vuelto expertos en sacar tableros y datos y más datos y más datos de la pandemia, pero pues no puedo hablar para iniciar esta conversación sin poner algo de contexto y hacer referencia a los datos, porque esto nos trajo aquí la pandemia, el COVID-19. Entonces ya el país tiene 31.000, datos de ayer, 31.385 casos activos. Solo ayer tuvimos 2.124 nuevos casos. Esto es para Colombia. 1.726 fallecidos. Y para entrar en los datos del Valle del Cauca, ayer tuvimos 247 nuevos casos, Cali 178. Para poner un dato que también a todos nos está preocupando mucho regionalmente, es Buenaventura, ayer tuvo 38 casos, que la cifra por 100.000 es bastante preocupante. En el Valle tenemos casos activos 3.707 casos activos, Cali 2.682 casos, o sea, la pandemia está y todos los días crece y lo que dicen los expertos, nuevamente no soy experta, aunque ya nos hemos tenido que volver todos un poco expertos salubristas, y epidemiólogos, es que esto no ha llegado a su pico o estamos cada día subiendo más las cifras. Creo que hace 2 días cumplimos un hito que fue tener más de 2.000 casos nuevos. Y las cifras en términos económicos tampoco son alentadoras. La cifra del PIB que nos daban hace poco fue de 0.4, que en el mismo periodo del 2019 fue de 2.6, aunque claramente hay sectores que han crecido más o han sufrido, crecido es una mala palabra en este momento, han sufrido menos que otros, pues las cifras no son alentadoras. Para hablar de los datos de la encuesta de manufacturera con enfoque territorial, pues todas las ciudades y departamentos presentaron reducciones en la producción real, en ventas y en empleo. Y hablemos del empleo. La cifra nacional pasó de 11.5% a 14.6%. Y para hablar de Cali, teníamos una cifra de desempleo del 13% y pasamos a 16%. O sea, esto no es nada alentador, es angustioso, es angustiante, si se puede decir. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, Luis Ernesto, ¿cuál debería ser el foco? ¿Cómo pensamos en reactivación teniendo en cuenta que las cifras de la pandemia siguen creciendo, que aparentemente no ha llegado el pico, pero que las cifras económicas tampoco nos están diciendo nada bueno, cada vez es peor? Y para no hablar de cifras, porque me imagino que muchas veces nos están oyendo, que nos están viendo, que están en la calle, que están sufriendo el día a día, empresarios que están sufriendo para no tener que despedir a sus empleados, están sufriendo para que su trabajo de toda la vida no tenga que quedar en esta pandemia, a gente que está sufriendo porque no tienen cómo tener alimento para su familia. ¿Cuál debe ser el foco? Si estamos pensando en reactivación, y por eso desde ProPacífico hemos hablado más de reactivación económica y social, porque realmente cuando se habla solamente de reactivación económica suena antipático, pero realmente es que tenemos que reactivarnos
económica y socialmente. ¿Tú qué crees? ¿Cuál debe ser ese foco? Bueno, cuando se trata este tema y cuando se discuten alternativas, uno corre el riesgo de ser interpretado o ser mal interpretado como si no le estuviera dando importancia a la pandemia misma. Y por eso antes de cualquier cosa, lo que hay que dejar muy claro es que sí estamos frente a una verdadera pandemia, sí hay al frente un tema real y absoluto que es el COVID-19. No lo podemos desconocer y difícilmente vamos a dejar de vivir con él, vamos a tener que vivir con él porque pues las alternativas de un tratamiento, una vacuna o una inmunidad de rebaño van a tomar tiempo y durante ese tiempo vamos a tener que vivir con él. Yo personalmente, y no soy experto en el tema, creo que el confinamiento ha permitido ciertas cosas que eran muy importantes, como la preparación del sistema de salud, como la adquisición de nuevas unidades de cuidados intensivos, como la posible aparición de algunos tratamientos, como el tiempo necesario para que se desarrollen fórmulas de cuidado, etcétera. Y yo creo que todo eso es positivo y está bien. Pero eso no va a hacer desaparecer el virus. Mucha gente piensa, no, esto ya pasaron estos 3 meses y yo creo que en otro mes adicional y esto se desaparece. No, no se va a desaparecer. Entonces, el primer foco para poder convivir con esto son las acciones más simples que terminan siendo fundamentalmente cultura ciudadana y terminan siendo autocuidado personal. Entonces, una pequeña lista de tareas. Sencilla. Hombre, primero, si usted no tiene necesidad de salir de su casa, pues no salga. Segundo, si usted puede desarrollar su trabajo, su empresa se lo permite y tiene la tecnología disponible, haga el trabajo en su casa. Tercero, si tiene necesariamente que salir, utilice en el 100% del tiempo un tapabocas bien utilizado. Utilice agua y jabón, utilice el distanciamiento social, trate de moverse por sus propios medios, evite la utilización de medios masivos y evite aglomeraciones. Esa pequeña lista de tareas puede traerle beneficios y de nuevo es un tema absolutamente cultural, porque de nuevo este tema llegó para acompañarnos por un tiempo largo y el confinamiento claramente no es sostenible, especialmente en estas economías nuestras que son economías con un altísimo nivel de informalidad, en el cual la gente casi que trabaja en el día para con ese resultado del trabajo del día alimentarse y alimentar a sus hijos por la noche. Luego, el confinamiento es aún más grave para nuestros países, para esta parte del planeta en donde hay esa característica. Y los recursos estatales pues son escasos y no van a alcanzar para poder atender por mucho tiempo esa situación, de manera que el siguiente paso es la apertura gradual inteligente como lo está haciendo el país. Lo que pasa es que esa apertura va a depender de la primera lista de tareas sencilla que acabo de enumerar. Si no la seguimos, en algún momento van a volver a haber cierres y van a volver a haber eh, bloqueos y restricciones a la movilidad en razón a que el sistema de salud va a seguir siendo uno de los eslabones débiles de la cadena. Entonces, el foco ahora, eh, como lo ha propuesto el gobierno, y que yo creo que ha manejado esto de una manera muy importante, es que debe empezar a reactivarse la economía, debe empezar a haber una actividad económica manejada de manera inteligente. El confinamiento indefinido es imposible de sostener. Y de pronto aquí me voy a meter
a la siguiente pregunta y me voy a adelantar un poco frente a la dicotomía, al dilema ético de si esto es un problema de escoger entre economía y vida. Y yo creo que ese dilema no existe porque cuando tú no pones la economía dentro de la ecuación, tú no estás decidiendo entre vida o economía, sino que simplemente estás decidiendo sobre la causa de la muerte. ¿Por qué? Porque la tragedia económica, la eliminación de los empleos, la caída de la producción, ya están diciendo que vamos a volver a el nivel de pobreza que teníamos en el 2013. O sea, vamos a retroceder 7 años en lucha contra la pobreza y no sabemos cuánto tiempo en lucha contra la informalidad. Pobreza e informalidad traen también muerte. Otro tipo de circunstancias, otro tipo de problemas de salud que también generan muertos. Lo que pasa es que esos muertos no están, sí los cuentan, pero no generan la reacción política que generan los muertos del COVID. Entonces, si no hay economía, si no hay un desarrollo económico, si no hay una posibilidad para que muchas personas que viven el día a día tengan un sustento que ya no va a poder ser ofrecido por el Estado, entonces esas personas van a tener también posibilidad de morirse. Entonces, si no está la economía, lo que vamos es a decidir sobre la causa de la muerte y no vamos a decidir sobre vida o economía. Ese dilema no existe, a mi juicio, y por supuesto, no es fácil en consideración a las características de nuestro sistema, a las características de nuestra topología social, nuestra topología económica. Entonces, foco en el autocuidado, en la cultura ciudadana, en la, en la cultura y en la costumbre personal de cuidarse, asumiendo que tenemos un problema al frente que es real, que existe y que no va a desaparecer y que tenemos que procurar al mismo tiempo el desarrollo económico, cuidando de que nuestra actitud y nuestra conducta no exacerbe los recursos que están disponibles para atender a las personas más delicadas por esta enfermedad. Bueno, no, pues dado que ya contestaste la segunda y teniendo en cuenta lo que mencionas, te quiero hacer una pregunta que creo que hace que es muy relevante para esa discusión de la vida y la economía, y es que muchas personas, cuando en algún momento oímos que empezaron a hablar de esa dicotomía, que yo estoy de acuerdo contigo, no existe, la gente cree que es que la economía es de los malos empresarios grandes que están allá, yo no sé en qué mundo, en qué infierno, y nos damos cuenta que la economía es la economía de todos, de el empresario que está informal, que está en la calle y que hoy en día no puede vender sus arepas, o el empresario que tiene 2 empleados, o el emprendedor, o el que tiene un restaurante, y de alguna manera yo creo que esta pandemia nos ha, creo yo, no sé tú qué opinas, nos ha permitido entender y volver a reflexionar sobre qué es el sector empresarial y cuál es la función que juega. No sé si quieres hablar algo de eso y sobre esa pregunta de la dicotomía entre la vida y la economía. Y cómo hacemos todos economía y todo reactivación económica al final. Esa es una afirmación muy importante porque a la llegada de esta pandemia nos estábamos debatiendo muy fuertemente frente al modelo económico y los empresarios estábamos siendo sujetos de una estigmatización bastante lamentable. Yo entiendo que haya gente que tenga sus prevenciones, pero pues el mundo es así, no todos estamos hechos para hacer de todo, no todo el mundo puede ser empresario, pero la realidad es que el empresario es el que apuesta sus recursos, el que tiene la iniciativa y el que es capaz de formar desarrollo y por tanto de generar empleo. Entonces, independientemente de que a veces parezca tener una figura odiosa, es determinante en el movimiento de la economía. Pero esta pandemia ha traído
elemento adicional que de pronto estaba escondido, que no era muy evidente, que hacía parte de esa no salida del closet empresarial. Y es que estos empresarios que son dueños del capital, que son dueños del riesgo, que lo manejan, etcétera, también tienen un gran sentido social. El hecho de que las cifras de desempleo de la formalidad no hayan cambiado drásticamente, porque las cifras de desempleo que están cambiando muy duro son las cifras de la informalidad, las cifras que indican que la persona que sale todos los días a buscar su empleo no lo encuentra, son más cifras que están atadas al tema informal. Pero el empleo formal no se ha perdido, ha sido defendido a una costa de empresas que no tienen ingresos y que han destinado la totalidad de sus reservas a mantener los empleos y a mantener incluso los salarios de las personas durante un momento muy difícil. Yo creo que aquí ha habido una tremenda solidaridad del empresariado para hacer un sacrificio gigantesco en aras de evitar una desaparición de empleos formales. Eh, y aquí hay otro tema que es muy importante. Se percibe por la gente de que empresa significa gran fortaleza y que empresa de gran tamaño es gran fortaleza. No es cierto, las encuestas han mostrado que independientemente del tamaño que tienen las empresas, estas no tienen combustible suficiente para durar eh, eh, cerradas por más de 45 días, 60 días, independiente de su tamaño. Entonces, este ha sido un sacrificio que bien vale la pena resaltar y que yo creo que por lo menos en la formalidad ha habido eh, una recepción igual de este tema por parte de los mismos empleados. Lo que yo he recibido, no solo por lo que me toca personalmente, sino por lo que he escuchado de otras empresas, es que ha habido primero una gran solidaridad de los empleados que hace juego con la solidaridad de los empleadores y que ha habido sacrificios de parte y parte que han permitido en muchos casos configurar escenarios catastróficos con un tiempo mayor de posibilidades de sostener tanto empleos como salarios. Eh, yo creo que esto ha traído lo mejor del mundo empresarial, ha traído lo mejor de la característica que debe tener la propiedad privada, que es la gestión y el impacto social. Seguramente cuando pase todo esto, pues volveremos a tener controversias, pero aquí va a haber un punto que va a rescatar esa, esa calidad empresarial que tenemos, digo, no solo los empleadores en Colombia, sino que es esencial de la gestión empresarial. Listo, pues muchas gracias. Y sí, yo creo que solamente para reforzar lo que dices, pues no solamente han sido las empresas, como tú dices, que han mantenido el empleo, sino también toda la solidaridad. ProPacífico lideró una campaña muy importante que recaudó 15.000 millones de pesos para pues atender y apoyar a todos los más necesitados. Pero volviendo al tema Eso que dices es muy importante también, porque la capa empresarial también ha entendido que esa informalidad, que ese día a día de muchas personas no puede ser soportada solamente en el peso de los recursos públicos y ha tenido una actividad muy importante en términos de aportar tanto recursos en dinero como recursos en especie a campañas orientadas a proveer un alivio a esas personas. Lo que ha hecho ProPacífico, lo que ha hecho la Curia con su banco de alimentos, lo que hacen múltiples fundaciones. Ese tejido social ha funcionado para bien y ese es un tejido del cual nosotros los caleños, los vallecaucanos, tenemos que tener un mayor sentido de pertenencia, un gran orgullo porque somos de las regiones del país que mejor lo hacemos
en ese tema fundacional y en ese tema de tejido social. De acuerdo. Pero entrando en ese tema de las personas, las personas que están en informalidad, que de alguna manera necesitan ese apoyo y viendo que, pues, de alguna manera la entrega de mercados, y lo veíamos nosotros, siempre va a ser insuficiente. O sea, uno nunca, tantas son las necesidades pues no va a haber apoyo que sea suficiente. ¿Qué deberían hacer o tú crees que definitivamente la salida ahora es abrir la economía y empezar a incentivar que esas personas puedan tener su sustento como lo hacían antes de la pandemia? O cómo hacer para ayudar a tantas personas que están tan necesitadas, sobre todo los sectores en los que trabajan, y sobre todo la informalidad no se ve tan claramente cuándo podrán reactivar sus actividades, su actividad económica. No hay respuesta definitiva para esa gran dificultad. Los recursos nunca van a ser suficientes, ni los públicos ni los privados, para poder atender una necesidad tan apremiante, tan gigantesca como es proveer el día a día de unas personas que están en la informalidad y que no pueden desarrollar ninguna actividad económica mientras exista el confinamiento. Entonces es una combinación de todo. Es una combinación de seguir destinando recursos públicos supremamente bien orientados, bien asignados, con foco. Segundo, que siga existiendo una solidaridad del empresariado para ayudar a mitigar esa dificultad. Y tercero, continuar adelante con la apertura inteligente de la economía. No puede haber, no hay una respuesta de una sola posibilidad, no es un solo elemento que vaya a dar solución a todo. Tenemos que sumar toda una cantidad de cosas en donde, de nuevo, los recursos bien focalizados por parte del Estado, la solidaridad del empresariado y la apertura inteligente de la actividad económica tienen que darse todas al mismo tiempo. Perfecto. Y volviendo, enfocándonos un poco más en el Valle del Cauca y precisamente nuestras potencialidades, veíamos, cuando vemos esos datos económicos, y es que al Valle, obviamente no nos está yendo bien, pero nos está yendo un poquito mejor que a otras regiones, poco por nuestro tejido empresarial, porque el sector es agrícola, farmacéutico, pues les ha ido un poco mejor. Y de alguna manera también tenemos, pues, el Pacífico, que lo tenemos al lado. Veíamos o leíamos a la gobernadora el fin de semana en El País, que hablaba del potencial que tenemos de atraer, porque hay, pues, por todo esto es una crisis mundial y va a haber unos cambios, unas relocalizaciones de empresas, cambios mundiales, y que hay un potencial importante de nosotros alzar la mano y decir, acá está el Pacífico colombiano, y pues Cali como capital del Pacífico puede jugar un rol, y el Valle del Cauca puede jugar un rol muy importante, porque no nos olvidemos que Buenaventura es nuestro puerto y también tenemos que seguir trabajando en que Buenaventura tenga todas las condiciones para sus ciudadanos. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Qué deberíamos hacer o cómo podríamos hacer? Deberíamos enfocarnos, ya pensando en el Valle del Cauca, en atraer inversión extranjera, cómo fortalecemos esos sectores que nos ha ido un poco mejor. ¿Cuál es el rol que puede jugar el Valle del Cauca en ese sentido, en esa reactivación económica? Nosotros a veces no vemos lo obvio, y resulta que el Valle del Cauca tiene unas condiciones que son mejores que las del resto del país y que no son sutiles. La primera de ellas es que nuestra población es la población con la mente más abierta para recibir no solo inversión extranjera, sino tecnología e incluso visitantes. Nosotros nos sentimos perfectamente cómodos con la presencia de inversionistas de otras regiones, no solo extranjeros, sino de otras partes del país. Entonces, esa apertura del Vallecaucano es un punto muy importante, porque genera cierta comodidad o mayor comodidad al inversionista que en otras regiones. Somos una región que está mejor conectada que las demás, no obstante las dificultades de la doble calzada Buenaventura, pues tenemos una red vial que
está desarrollada de mejor manera que en otras regiones. Tenemos unos clústeres que a veces no los vemos, pero ahí están. Tenemos un clúster de salud absolutamente fantástico. Tenemos una operación de la industria farmacéutica de nivel mundial. Tenemos un par de clínicas que se destacan también a nivel mundial, no solo a nivel nacional, ni siquiera latinoamericano, sino a nivel mundial. Y tenemos, aunque no parezca, un clúster de educación también maravilloso. Entonces, tenemos la apertura mental para recibir tanto inversión como tecnología, como otras culturas. Tenemos un clúster de salud, un clúster de educación. Estamos bien conectados, o digamos mejor conectados que el resto de las regiones. Eso nos permite a nosotros tener un pie adelante frente a los demás, a un fenómeno que va a ocurrir producto de esta pandemia, y es que la cadena de suministros a nivel mundial se ha dado cuenta que no puede depender de una sola región, de un solo origen. Y con seguridad, una actividad que va a venir muy fuerte apenas esto empiece a mejorar es la diversificación de la cadena de suministros mundial. Tanto en materias primas como en materias intermedias, como en productos finales, con seguridad va a haber inversiones para tener clústeres en diferentes partes del mundo y no en una sola parte del mundo. Eso va a generar oportunidades de inversión, y de nuevo nosotros, con esas características que he comentado, debemos tener la posibilidad de ser mucho más exitosos que otras regiones en la captura de esas iniciativas de inversión. Debemos nosotros potencializar esas posibilidades nuestras, agregarle a la apertura el bilingüismo, agregarle al bilingüismo la solución de la última milla de conectividad, y esa actitud global que tiene el Vallecaucano, a hacerla ver, hacerla destacar sin pena, con agresividad, porque claramente va a haber búsqueda de spots, de lugares para hacer esta inversión en diversificación de la cadena de suministros mundial, y esa va a ser una de las grandes oportunidades del Valle del Cauca. Bueno, me va a salir un poquito de libreto, pero es que me pones ahí un tema que me apasiona y que nuevamente desde el Pacífico venimos pensando y trabajando mucho, y es todo esto lo acabas de decir. Creo que para todos los vallecaucanos es evidente, y no solamente para nosotros, sino debe ser para el país, porque el Valle del Cauca, pues esto no es simplemente una felicidad para nosotros. Claro, qué bueno estar mejor que otras regiones del país, pero esto también vamos a ser jalonadores y motor de la reactivación de Colombia, si lo hacemos bien y logramos hacer todo eso que tú dices y atraer todo ese capital y esa inversión. Eh, pero eso nos pone también unas tareas como región importantes. Hablas del bilingüismo, de la conectividad, y bilingüismo como la entrada a la comida, pero pues de ahí tenemos que terminar de capacitar a nuestro capital humano para toda esa inversión que pueda llegar a nuestra región. Entonces ahí nos ponemos la tarea de qué debemos hacer. O sea, ¿tú qué piensas? Eh, las agendas que teníamos de antes no son tan desactualizadas, de alguna manera, según lo que te estoy entendiendo, porque hemos hablado siempre de bilingüismo, el tema de conectividad ha estado siempre en la agenda. Ahora, entonces, de pronto lo que uno debería hacer con la pandemia es reenfocar o esforzarse un poquito más, o entender que es una puerta que se está viendo que de pronto se nos puede cerrar. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería como tu mensaje a nosotros? Pues tú eres vallecaucano, pero estás más en Bogotá que acá en algunas cosas. ¿Cuál es el mensaje que nos puedes dejar a todos con esa oportunidad, o esas oportunidades que estás viendo? No, yo creo que hay una agenda que viene funcionando en el departamento y en la ciudad, que es muy pertinente para lo que estamos viendo a futuro, que no necesariamente fue desarrollada, por supuesto, para enfrentar la pandemia, pero que está sirviendo y va a servir para capturar las oportunidades generadas por la pandemia. Yo creo que hay que intensificar esas decisiones, intensificar esos propósitos, y de nuevo ser mucho más agresivo
en su búsqueda, en su materialización. El tema de pertinencia en la educación, en la preparación de la gente, también está teniendo unos impactos importantes. Hay que ver los pensum de nuestras universidades, de la Universidad ICESI, de la Javeriana, de la Autónoma, etcétera. Son perfiles académicos que están empezando a ser orientados para aprovechar esas oportunidades. Eh, la, Quizás lo que puede estar faltando es la competitividad de la ciudad como tal, y competitividad en términos, la competitividad no necesariamente es tener rápidamente la doble calzada. Buenaventura, la competitividad de una ciudad se da cuando la gente le saca gusto a vivir en la ciudad. Y eso ocurre porque tienes espacios para pensar, porque tienes espacios para educarte, porque tienes conectividad, porque tienes seguridad, porque tienes un entorno amable, porque tienes posibilidad de educar muy bien tus hijos, porque tienes posibilidad de conectarte con el mundo entero. Esas son las cosas que hacen que una ciudad sea competitiva y que la gente quiera vivir allá, incluso sacrificando posibilidades económicas que podría tener en otras partes, calidad de vida al final del día. En eso nos falta camino por recorrer. De nuevo tenemos la apertura mental, de nuevo tenemos la conectividad mejor que otras regiones, vamos a tener la oportunidad, tenemos que lograr que la ciudad sea competitiva para atraer el talento, para mantener el talento y para que la gente viva feliz en Cali, viva feliz en el Valle del Cauca, que al final del día es lo que va a hacer que aprovechemos esas oportunidades que nos está dando el entorno. Perfecto, sí. Yo creo que al final es creernos el cuento, yo lo digo mucho. Hay algunas veces Tal como cual. que nos quedamos con la idea de lo que podemos tener, lo que podríamos tener, y lo tenemos. Lo que pasa es que nos toca de pronto trabajar un poquito más y lo vamos a tener y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Creo que también, y acá hago una reflexión también personal, y es muchas veces estamos demasiado enfocados en ver al vecino. Y lo veía nuevamente con la pandemia. Nosotros hicimos una mega campaña y eso no fue por Pacífico, eso es de los vallecaucanos, eso fueron 450 personas, no sé cuántas mil, 120 empresas, eso fue un montón de plata y siempre estamos pensando en el de al lado, es que allá pasó esto y no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos aquí, lo que hemos hecho, la solidaridad. La gobernación es una donatona espectacular, o sea, hemos hecho cosas muy buenas y yo creo que es creernos el cuento. Pero aquí, para volver al tema de la pandemia y qué hacer y cómo hacerlo, yo te oigo y al final me da un poco como de entusiasmo, porque sí, la pandemia, las cifras que yo daba al comienzo están y son una realidad. Efectivamente hay una cantidad de personas que la están pasando muy mal y eso también es una realidad. Pero cuando uno ve que es probable y es posible a partir de esto que nos está haciendo pasar momentos algunos muy difíciles, podemos tener oportunidades, pues de una manera le da a uno algo de esperanza. Y precisamente pues así se llama estos webinars, una mirada al futuro. Y ojalá un futuro que sea mejor y próspero. ¿Tú cómo ves cuál debe ser esa interacción entre el gobierno nacional? El gobierno nacional pues ha dado directrices, entendemos que también tiene un plan de reactivación que pues me imagino que lo darán a conocer de a pocos, y supongo yo que mucho de eso tiene que ver con lo que ha hecho para mantener el empleo formal y lo que está haciendo para las empresas, pero también seguir invirtiendo en obras importantes para las regiones y para el país. Pero los gobiernos locales pues se han estado enfocando mucho en el tema de la pandemia, pero según te oímos es necesario ahora empezar a pensar, y la gobernadora también lo decía el fin de semana, ya a empezar a pensar en cómo reactivar, en lo que sigue. O sea, cómo hacer esa interacción entre todos los actores de esta sociedad, que todos lo que queremos es entender que uno, pues como decías tú, con esto tendremos que vivir por un tiempo más, pero que queremos esa reactivación económica y social. ¿Cómo crees qué rol debe jugar cada uno y cómo debe ser esa interacción? Bueno, hay realidades que son imposibles
desconocer y que de alguna manera son las que enmarcan las decisiones de las autoridades locales. Lo primero es que Colombia es un país de regiones y eso no es una decisión política, eso es una realidad geográfica. La geografía nos regaló estas tres cadenas montañosas y esas tres cadenas montañosas son en marcos de unos valles y esos valles son bastante autónomos precisamente porque tienen unas limitaciones físicas. Y eso es muy bueno para muchas cosas y es malo para otras, pero esa es una realidad. Tenemos un país de regiones diferentes, por tanto, de realidades diferentes, por tanto, que requieren tratamientos diferentes. Y lo segundo es que tenemos un ente territorial que son los municipios que tienen una prevalencia constitucional superior a todos los demás entes territoriales, en donde tienen fundamentalmente una declarada autonomía y que eso hace que pues, el alcalde tenga una autoridad superior. Y es por eso que vemos que hay decisiones autónomas que a veces uno no entiende muy bien. ¿Qué quisiera ver uno? Mantener esa autonomía, mantener ese reconocimiento de la diversidad regional, pero que hubiera mayor coordinación. Porque es que el desarrollo económico del país necesariamente implica la interrelación de esas regiones, necesariamente implica la conectividad, necesariamente implica que estemos compartiendo entre una región y otra. Las empresas tienen sucursales en diferentes municipios, en diferentes departamentos y hay que hacer transporte de mercancías, transporte de personas, etcétera. Y a veces se encuentra uno que decisiones de un municipio son totalmente contrarias a las de otro y terminan bloqueando cualquier actividad. Entonces, manteniendo la autonomía, manteniendo el reconocimiento regional, debería existir una instancia de coordinación que hiciera compatibles las diferentes decisiones de los entes territoriales. Un ejemplo claro, un municipio decide tener pico y placa, pico y cédula, y el otro decide tener pico y género. Y resulta que el género no necesariamente tiene la misma cédula, entonces entre dos municipios bloquearon no el 50, sino el 100% de la población. Ahí claramente hizo falta una coordinación. Lo que está pasando ahora con el tema del pico y cédula en Bogotá frente a los días de compra sin IVA. Entonces, pues también faltó coordinación que se está buscando, de manera que por lo menos uno de los días sin IVA sea par para que los dueños de cédula par no pierdan la oportunidad de comprar sin IVA. Esos pequeños detalles terminan haciendo que la vida no sea un poco más complicada y son los que generan la molestia de las personas y eso se soluciona fácil, instancias de coordinación. Uno entiende que los mandatarios regionales pues, tienen un mandato, valga la redundancia, y tienen su corazoncito y su vanidad, y eso está bien, pero hay que entender que Colombia es un solo país, que hay una sola unidad dentro de la diversidad y que hay que procurar hacerle la vida tan amable como sea posible al ciudadano y eso implica que las decisiones tengan una suerte de coordinación. Yo diría que ese es el elemento que ha faltado porque parto totalmente de la buena fe de los gobernantes y creo que en términos generales la pandemia ha sido manejada con excelencia, tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos locales. Y en el tema de coordinación, ¿tú ves una coordinación nacional para todos los municipios o de pronto coordinación dentro de los departamentos? Porque obviamente, por ejemplo, Cali no tiene área metropolitana, pero pues sí tiene una región, un área que opera como casi una ciudad entre, como nosotros lo llamamos en el Pacífico, una región de ciudades que lo conforma Jamundí, Candelaria, Jumbo, Palmira, Cali, es más, hasta uno puede, si uno sigue andando, pues puede hasta meter algunos de los municipios del norte del Cauca. Eh, eh, También podría haber esa coordinación un poquito más desde lo local, porque pues sea lo que sea, los ciudadanos, si yo vivo en Jamundí, pero trabajo en Cali y no hay coordinación en el pico y cédula, pues mi vida es un poco más difícil desde el punto de vista personal. Pero pues el empresarial, como tú lo mencionabas,
se vuelve aún más difícil cuando uno tiene que tener a sus a sus trabajadores o a sus colaboradores con 5 pasaportes y 7 regulaciones y que cada uno interprete lo como debería ser. No sé si de pronto, porque la coordinación nacional la debería ser quien, el Ministerio del Interior, no sé cómo sería eso, ¿cómo lo ves? Esa es una gran dificultad, pero lo más importante es que haya la voluntad de hacerlo. O sea, en un área metropolitana, exista o no exista, en términos formales, tan simple como levantar un teléfono y que los alcaldes conversen. Oiga, usted está pensando hacer esto, hagamos esto compatiblemente porque yo tengo gente que trabaja aquí y que vive allá, entonces hagámosle la vida fácil a esas personas. Es expresar la voluntad, colocar al ciudadano en el primer renglón de las necesidades y hacerle la vida tan fácil como sea posible. Ya los temas de coordinación nacional no deberían salir tan fácilmente de la agenda del gobierno central. ¿Sí me entiendes? O sea, esa decisión de que yo pongo estos parámetros mínimos y el desarrollo, la apertura inteligente depende de cada región, digamos que eso debería tener alguna suerte de excepcionalidad o de rigurosidad en lo que son actividades que tienen alcance nacional para que sea una sola propuesta. Es que es muy difícil. Ya es bien difícil operar con un solo código, pero con 1080 interpretaciones diferentes. Ahora operar con un protocolo o con 1080 protocolos se hace la vida imposible y terminan los costos absorbiendo las posibilidades de la reactivación. Entonces, lo que tenga alcance estrictamente nacional debería tener una instancia de definición nacional y debería ser respetada aún bajo la autonomía de los entes territoriales. Y lo que tenga alcance territorial debería ser de coordinación territorial. Pero de nuevo, esto es fundamentalmente que sean capaces de expresar esa voluntad de ponerse de acuerdo, de conversar entre ellos, de tomar decisiones compatibles. Y rápidamente, y no vamos a ver, quiero meter un ratico, 5 minutos en un tema más político, pero es relevante en la discusión nacional y es el Congreso de la República. Aquí pues hemos visto todo el tema, el drama, si se puede decir, de si sesionan o no sesionan, si están sesionando, si están cerrando el Congreso por la puerta de atrás. Por encima de lo que uno, porque no me quiero meter en esa discusión, pero sí quisiera preguntarte, ¿cuál crees que puede ser o debe ser el rol del Congreso, teniendo en cuenta que estamos en una emergencia, que las cosas hay que andar muy rápido? ¿Cuál debería ser ese rol del Congreso de la República? Yo creo que los cuerpos colegiados, las diferentes ramas del poder público, cuando más deben trabajar es en medio en cuanto más dificultades tenemos, porque ellos al final del día son los representantes de la nación para tomar las decisiones que cubran a todos los ciudadanos. Entonces, estamos en el siglo XXI. Las posibilidades tecnológicas, si bien no son óptimas, pues han demostrado que han dado la mano. Yo creo que todos tenemos un nivel de cierta satisfacción, de cierta eh, tolerancia a lo que ha sido las posibilidades tecnológicas durante la pandemia. Hay que usarlas. Yo creo que esas discusiones, si la presencia física legitima más que la presencia virtual, yo creo que son discusiones que no son para este siglo. O sea, la posibilidad de que la tecnología refrende el hecho de que hay una reunión, que hay una decisión, que hay una toma de decisiones, debería ser suficiente elemento para seguir operando. Y de nuevo, cuando hay estas dificultades es cuando más deben operar los agentes públicos. Y en términos económicos, el gobierno nacional debe meterse un poco más, o sea, en el tema de reactivación, uno ve el empleo, esa cifra de empleo que nos asusta a todos o nos preocupa a todos, ve el PIB que tampoco nos está hablando muy bien. ¿Tú crees que el gobierno nacional, qué otro rol debería jugar o qué rol debería jugar
entendemos que el gobierno está pensando en un COMPES de reactivación económica y pues obviamente ha estado sacando algunas medidas, pero ¿hay algo más que deba hacer o todo lo tenemos que hacer desde las regiones pensando, como tú decías, en nuestras competencias o nuestras habilidades o nuestras condiciones particulares de cada región y pensando nosotros desde acá cómo podemos pensarnos en esta reactivación? ¿Qué más debe hacer el gobierno nacional desde lo económico? No, yo creo que uno tiene que agotar totalmente las posibilidades que tiene y en las diferentes esferas. La primera es la personal, agotar todo lo que yo pueda hacer por mí mismo. Segundo, agotar todo lo que pueda hacer mi empresa por sí misma. Tercero, agotar todo lo que pueda hacer mi barrio por sí mismo, todo lo que pueda hacer mi ciudad por sí misma, todo lo que pueda hacer mi departamento por sí mismo. Si esperamos a que todo nos llegue, pues por lo menos se va a demorar en llegar. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la pauta personal vaya de menor a mayor. Y al final del día, claro, el gobierno tiene mucho que ver, está procurando hacerlo. O sea, yo creo que hay una percepción bastante mayoritaria de que el gobierno ha procedido de manera ejemplar. Y yo creo que lo va a seguir haciendo. Acá hay lecciones que seguramente van a tener impacto en decisiones no solo gubernamentales, sino en decisiones empresariales y personales. Esta pandemia ha dejado ver muchas cosas buenas, pero ha dejado ver que tenemos también muchos frenos que han sido creados por nosotros mismos. De pronto la complejidad de la forma como tiene que operar el sector empresarial por las diferentes por la lluvia de normas, de regulaciones, es tremenda. Eh, la gran informalidad que hay tiene mucho que ver con esas mismas regulaciones. Van a tener que sentarse a revisar si todas esas regulaciones que tienen hoy están beneficiando a alguien o están promoviendo la informalidad y van a tener que optar por promover la formalidad. Y yo creo que eso es lo que un gobierno nacional tiene que estar monitoreando permanentemente. Nosotros tenemos una debilidad en términos de competitividad porque en algunos casos somos más papistas que el Papa, porque desafortunadamente la política pública hoy eh, ha, dado, ha dejado la racionalidad como su elemento sustancial y le ha dado paso a la indignación de las redes sociales y a la defensa ante procesos judiciales. Me explico, un funcionario público hoy en día, cuando tiene al frente la necesidad de resolver una situación, por supuesto que la va a tratar de resolver, pero lo primero que va a establecer es con anticipación su propio expediente de defensa. Entonces, yo voy a tratar de resolver esto, pero lo primero que voy a hacer es evitar que yo termine en un proceso en la Contraloría. Entonces, para que eso pase de esa manera, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. En el remedio vienen tantas regulaciones, tantas exigencias que termina siendo más fácil aceptar la enfermedad. Eso va a haber que revisarlo. O sea, el mundo no se puede seguir moviendo por la indignación de un Twitter, por la indignación de un Facebook, y va a tener que entender que la racionalidad se va a tener que imponer o va a tener que regresar de alguna manera. Y los funcionarios públicos no sé, van a tener que, no sé si asumir más riesgos o tener alguna posibilidad de enfrentar las dificultades que plantea esa desgracia de la politización de la justicia y la judicialización de la política, que lo que termina haciendo es que todo se vuelve más complejo, todo se vuelve más difícil y al final del día eso significa que todo se vuelve más costoso
y que todo se vuelve menos competitivo. Esas son las cosas que yo creo que el gobierno nacional debe revisar y debe tener el coraje y el soporte político para hacer ver, para hacer entender y para corregir. Y de nuevo, la iniciativa tiene que partir de lo pequeño hacia lo grande. Lo que yo no haga por mí mismo, difícilmente lo van a hacer otros. No es que no lo vayan a hacer, pero difícilmente lo van a hacer otros. Entonces, hay que hacer las cosas. Hay que trabajar más. Esta pandemia nos trae muchas enseñanzas. Hay una que es un deseo, es una ilusión, ojalá sea así. Esta pandemia demostró lo fácil que se pierden las cosas, lo fácil que todo se puede arruinar de un momento a otro, ni siquiera por decisiones propias, sino por cuestiones de la naturaleza, por cuestiones del azar. Entonces, lo otro que está mostrando es que las cosas que se han creado con sacrificio, con tiempo, con ejercicio del trabajo, son las que más perduran, son las que menos se pierden en una pandemia. Entonces, eso es una lección muy importante para las nuevas generaciones. Olvídense de la ilusión del enriquecimiento rápido. Ese es el que más rápido se pierde. Aquí lo que se está mostrando es que la fortaleza económica, la fortaleza institucional, la fortaleza de la misma sociedad recae en aquellas cosas que se han construido con sacrificio, en aquellas cosas que se han demorado en el tiempo en construirse. Eso es una gran enseñanza que yo espero que se reciba de esta pandemia. ¿Y eso qué significa? Pues hombre, que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que innovar, que hay que tener paciencia, que hay que tener sacrificio y volver a las cosas básicas. Y hay que ser solidarios. Yo espero que estas sean lecciones que deje esta pandemia, entre otras cosas. Pues, muchas gracias. Y tengo dos preguntas más y vamos a las preguntas de las personas que nos están viendo. La primera es, desde el 1 de junio, un poco el mandato del gobierno fue, el ritmo lo miden los alcaldes de la reapertura. Si tú pudieras, si cualquier alcalde o el alcalde de Cali te llama ahorita y te dice, oye, ayúdame, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería tu consejo? La reapertura, teniendo en cuenta las cifras de Cali o las cifras de cualquier ciudad que están, pues no están bajando, no somos Medellín, ¿cuál sería tu consejo? Reabrir teniendo en cuenta lo que decías al comienzo de pensar en cultura ciudadana o seguir de una manera como el enfoque de Bogotá que ha sido como muy cuidadoso, teniendo en cuenta las UCIs. ¿Cuál sería como tu consejo? ¿Cuál es la fórmula? Yo creo que el enfoque en este momento tiene que ser cultura ciudadana por encima del encierro. El encierro, para mi gusto, en este momento ya no va a agregar marginalmente nuevos beneficios y sí va a influir en el mayor deterioro de la economía. El foco ahora tiene que ser cultura ciudadana. O sea, yo transformaría todos mis discursos, yo transformaría todos mis decretos, todas mis resoluciones en una actividad frenética de hacer ver con amabilidad cuál debe ser el comportamiento ciudadano para poder convivir con el coronavirus. No para eliminarlo, sino para convivir de la mejor manera. Entonces, vuelvo a los temas que manifesté en mi pequeña lista al principio de esta charla. Las cosas básicas. Si no tienes que salir de la casa, pues no salgas. Si puedes trabajar desde tu casa, tu empresa lo permite y tienes la tecnología disponible, trabaja desde tu casa. Si tienes que salir a la calle, porta el tapabocas permanentemente, lávate las manos permanentemente con agua y jabón, practica el distanciamiento social, evita las aglomeraciones y trata de transportarte en un medio particular. Y que eso se vuelva una religión, que eso se vuelva un credo, que eso se vuelva una actuación absolutamente natural de las personas. Alguna vez en una clase que tuve en el bachillerato, tal vez, no, en la universidad, un profesor decía,
¿usted cuándo se da cuenta de que sabe manejar un vehículo? Y la respuesta fue fácil, cuando no me doy cuenta que lo estoy manejando. Entonces, cuando uno interioriza un comportamiento específico es cuando tiene éxito en incorporar una cultura ciudadana. Todo el discurso, todas las resoluciones, toda la imagen corporativa, toda la publicidad debe estar hoy concentrada en esa pequeña lista de 5, 6, 7 puntos de cultura ciudadana que nos van a permitir convivir con mayor éxito en medio de un virus que no va a desaparecer, que no se va a ir, pero que tenemos que enfrentar porque adelante tenemos la necesidad de recuperar la economía, porque el deterioro económico también trae muertos, muertos que no se cuentan, pero que pueden ser muchos más, además de todas las dificultades de salud que genera el confinamiento. Ese para mí es el foco. Eso le diría al alcalde. Alcalde, concéntrense en reconstruir culturalmente la actitud del ciudadano común y corriente para que entienda que hay que convivir y para convivir hay que tener unas medidas que se deben volver simplemente un comportamiento natural. Y de pronto enfocarse en ideas muy innovadoras para sectores que van a ser muy complicados de abrir o va a ser difícil o retadores como los restaurantes, el turismo, cómo meter ese tema de la cultura ciudadana, esa es cómo nos protegemos en ese tipo de sectores, me imagino, no sé cómo lo ves, porque a esos sectores sí, pues es un tema físico de cómo cuidarse. Esos sectores, yo sí prefiero que la iniciativa, la creatividad, la innovación se le deje al empresario, se le deje Okay. al responsable del negocio. Lo que debe hacer el alcalde, lo que debe hacer el gobernante es proporcionarle las condiciones para que él pueda desarrollar toda esa iniciativa y para que él pueda desarrollar esa genialidad que le permita superar los puntos específicos que hoy le impiden operar. Lo que no podemos es amarrarlos. No, oiga, usted tiene que operar. ¿Qué necesita qué necesita de parte del Estado en términos de facilitarle la vida sin que eso aumente el riesgo de los demás para que usted transforme su negocio? Pero la transformación del negocio, creo yo, le corresponde al empresario. Listo. Y para terminar mis preguntas, que tenemos varias del público, y ya lo habíamos comentado al comienzo, pero quiero que lo terminemos de cerrar, y es, el 2019 se fue con un país, no voy a decir convulsionado porque me parece que pues puede ser, no es una palabra muy fuerte, pero sí con unas protestas importantes, sociales, que reflejaban una inconformidad importante. En lo personal me quedo con todas esas inconformidades de los jóvenes que no tenían empleo, que no conseguían empleo, además de muchas otras, yo creo, pues solicitudes, algunas con todo el sentido, otras no tanto, pero pues eso nos dejó el 2019. Llega la pandemia y un poco nos hemos olvidado de esos reclamos, o simplemente pues nos hemos concentrado en la pandemia para no ponernos, para no poner en mi boca palabras que no son. Lo que es cierto, tú lo decías, es que después de la pandemia vamos a estar, o vamos en las cifras económicas, en las cifras de desigualdad, pues eso va a estar mucho peor de lo que estaba en 2019. ¿Tú cómo ves qué irá a pasar con el país? Además, también en esas protestas, y lo hablábamos al comienzo, se veía pues al sector empresarial como el culpable de muchos de esos males, los que no querían redistribuir, etcétera. Y creo yo, con lo que hemos hablado, es que ese rol del sector empresarial pues ha cambiado, o se ha visto en esta pandemia cuál es su rol y cuál ha sido como el talante del sector empresarial para muchos de estos temas. ¿Qué crees que va a pasar con esas inconformidades? ¿Será que el rol del sector empresarial va a cambiar? ¿La gente va a empezar a ver esto de una manera diferente? ¿O simplemente se acaba la pandemia y volvemos a lo mismo, peor, porque vamos a estar de una manera peor? Yo creo que las condiciones que originaron esas protestas de finales del año pasado,
pues desafortunadamente están allí y se van a exacerbar. Se van a exacerbar porque vamos a retroceder 7 años en lucha contra la pobreza, vamos a retroceder en la batalla contra la informalidad y seguramente va a haber un retroceso también en la profundización de las inequidades que tienen nuestras sociedades. Si eso además se une al empoderamiento comunitario por efecto de las tecnologías de la información, a la inmediatez de los teléfonos inteligentes, a la continua información que se recibe de todas las latitudes, pues eso va a mantener esas condiciones de insatisfacción en el mismo o en peor circunstancia de las que teníamos al final del año pasado. Luego, no me parecería raro porque además esto tiene otro combustible que es el combustible político y pues en la medida en que pasa el tiempo nos acercamos a nuevos procesos electorales y desafortunadamente es perfectamente factible que todas esas circunstancias se unan y volvamos a tener un incremento de la protesta social. Quizás las diferencias que existen contra finales del año pasado pueden ser, primero, lo que hablábamos de el talante de la gestión social del empresariado, que en este caso, de nuevo, y eso hay que resaltarlo y me da pena pues quienes no lo ven así, pero el sacrificio que ha hecho el empresariado colombiano por mantener tanto como ha podido, tantos empleos como se han podido y tantos salarios como se han podido, hay que reconocerlo. Lo segundo es que estos males del planeta han atacado por igual a todas las capas de la sociedad. Lo tercero es que las personas inconformes, que seguramente tienen una gran legitimidad en su inconformidad, van a tener que entender que no es posible de manera inmediata solucionar todos los problemas. O sea, va a tener que existir una suerte de paciencia social para poder recuperar lo que se perdió por efecto de la pandemia y para poder volver a dar garantía de suministro de toda esa cúmulo de derechos que hoy se promulgan y se tienen. Eh, por otra parte, tanto el empresario como la sociedad misma, pues van a tener que tener una expresión mucho más solidaria de la que han tenido hasta ahora, sin lugar a dudas, por las condiciones en que va a quedar la economía, en que va a quedar la sociedad, y también van a tener que hacer parte de esa paciencia social en el sentido de que las cosas van a tener que verse ahora con mucho mayor plazo, van a tener que ser mucho más estructurales y van a tener que tener tiempos más largos, tiempos más extensos. Pero me temo que la protesta social va a seguir existiendo. Ojalá con estas consideraciones que manifiesto al final de mi respuesta. Bueno, y volviendo al tema, pues, que tiene que ver con el tema de, porque, y creo que en eso nunca, siempre las manifestaciones sociales bien hechas, organizadas, siempre creo que todos los ciudadanos las alabamos y las un poco pues nos parecen un buen ejercicio. Y acá una de las preguntas que nos hacen en concreto en el tema de la pandemia es si las decisiones de la administración pública deben ser apalancadas por la participación ciudadana y cómo se podría emplear ese mecanismo teniendo en cuenta pues las circunstancias en las que estamos. No sé cómo lo ves, pues tú y yo en otro momento de la vida hablamos mucho de participación, pero en esta coyuntura, ¿cómo se podría generar más participación ciudadana? Bueno, desafortunadamente no estamos en el ágora griego y no tenemos pues el volumen de gente que podíamos tener cuando la democracia era directa.
Hoy tenemos una democracia indirecta, una democracia representativa que se manifiesta a través de procesos electorales en los cuales el ciudadano escoge sus representantes y escoge sus gobernantes para que ellos, de acuerdo a la ideología que profesan, tomen las decisiones que crean más convenientes. Yo creo que ese es el modelo actual. Y yo creo que ese modelo es como decía Churchill, el más malo excluyendo todos los demás. No creo que exista hoy un modelo que pueda ser más eficiente en términos sociales que este. Pero claramente hoy hay un mayor empoderamiento de la sociedad por lo que manifestábamos con anterioridad. Hay un empoderamiento por el tema de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, por los teléfonos celulares, por lo que hoy en día en cualquier rincón del mundo cualquier persona sabe que es la primavera árabe y eso arma un contexto que hace que la gente sienta que, que debe volver a esa suerte de democracia directa en la que todos los ciudadanos deben tener la posibilidad o la potestad de legitimar de alguna manera las decisiones de sus gobernantes. Eh, yo lo veo difícil, entre otras cosas porque esos procesos de participación ciudadana no son exactamente, voy a decir una cosa que me puede generar muchos problemas, no son exactamente legítimos. ¿Por qué? Porque es que las personas que participan hoy activamente en esos procesos no son la mayoría de los ciudadanos. Hay, por cualquier razón, una gran mayoría de personas que no se pronuncian, que no emiten su voto, que no se manifiestan, o porque no quieren, o porque no tienen los mecanismos, o porque no tienen los medios. Entonces, quienes están al frente de esos procesos de participación ciudadana permanente, que lo hacen con toda legitimidad, que lo hacen bien, etcétera, pues no tienen tampoco, no se pueden abrogar una representatividad total de la población. Entonces, ahí yo veo una gran dificultad. Quizás para que pueda haber un proceso, un mayor proceso de participación ciudadana, de volver a unos elementos de mayor democracia directa, lo primero que tendríamos que garantizar sería una mayor participación de la mayor cantidad de ciudadanos posibles, mecanismos tecnológicos, espacios para que eso ocurra, porque la participación ciudadana pura y simple no necesariamente trae legitimidad, porque la legitimidad tiene que ver con la mayor representatividad posible. Y eso creo que debe ser un propósito fundamental para la participación ciudadana. Pues Ernesto, ¿crees que es necesaria una tercera emergencia económica? Y si sí, ¿para cuáles medidas? Eh, hay una gran controversia al respecto. La primera en favor de la emergencia es que trae definitivamente una mayor flexibilidad para tomar decisiones, flexibilidad que de todas maneras tiene un filtro constitucional que debe respetarse, pero claramente una mejor posibilidad de tomar decisiones. La segunda es que amparados en las emergencias económicas pueden haber unas expresiones un poco totalitarias de algunos mandatarios que no son exactamente compatibles con lo que hoy nosotros consideramos es una democracia, aún en pandemia. Yo personalmente creo que con las emergencias económicas que se han decretado es suficiente. Eh, América Latina es la zona que tiene menor inversión en tecnologías. ¿Cómo crear mercados capitales para las pocas oportunidades que hay? Uf. Es cierto, el desarrollo de las posibilidades de conexión lo ha demostrado esta pandemia. Vuelvo y repito, no hemos tenido la mejor conectividad, pero hemos tenido algo de conectividad. No sé muy bien eso cómo ha representado para el tema de educación virtual, sobre todo en colegios públicos y en estratos pequeños. Creo que ahí hay una enorme dificultad. Eh, y pues la posibilidad de aumentar
las fuentes y los desarrollos tiene que ver con un volcamiento tanto del sector público como del sector privado a fortalecer la infraestructura. Y yo creo que eso va a ocurrir, ese es uno de los efectos de la pospandemia, y es que el sector privado con absoluta seguridad va a variar dramáticamente el ritmo de sus, no el ritmo, pero sí la orientación de sus inversiones. Yo creo que por un tiempo largo las inversiones del sector privado van a estar muy concentradas en tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso va a hacer que se robustezca la infraestructura de conectividad y eso va a permitir que la misma infraestructura de conectividad para el sector no empresarial se apalanque en ese crecimiento empresarial y tengamos una mayor cobertura, unas mejores velocidades y unos mejores anchos de banda que permitan que todos los demás desarrollos que necesitan esa infraestructura se den. ¿Cuál cree que es el papel que debe tener el sector bancario en la reactivación de la economía? El sector bancario es un sector bastante incomprendido y debo advertir que yo no tengo ningún interés en ese sector, pero a mí sí me parece muy, por decirlo menos, curioso que cuando se habla del sector bancario se habla como si fuera un sector absolutamente súper hiperpoderoso y que todos los activos del sector bancario fueran de una sola persona. Y resulta que la característica fundamental del sector bancario es que el 90% de los activos son ajenos, son de terceros, son de los depositantes. Y aquí con mucha alegría se le exigen cosas al sector bancario como si eso no tuviera consecuencias. Todo lo que la gente dice, que se establezcan moratorias, que se den plazos, que se bajen las tasas, todo eso lo terminan pagando los depositantes. Las cifras que mueve el sector bancario son muy grandes, pero si uno hace las cuentas claramente en términos de rentabilidad del capital, de riesgos, etcétera, pues tendría un poquito más cuidado en esas propuestas. El sector bancario es la expresión fundamental de la fe pública. La gente lleva su plata al banco y no pregunta nada. Da por hecho de que la plata está segura y la seguridad de la plata del depositante radica en la salud del banco. Entonces, ¿para qué queremos afectar la salud del banco si con eso terminamos afectando a los depositantes, que es gente común y corriente que tiene su cuenta de ahorro, su cuenta corriente y que deposita su plata con total tranquilidad? Ahora, claramente el sector bancario colombiano, por las mismas razones, se mueve frente a una evaluación del riesgo mucho más orientada a las garantías que a las posibilidades que tienen las empresas de cubrir sus compromisos. De pronto, por ahí debería haber un cambio, deberían buscarse mucho más alternativas de fuentes de pago, alternativas de flujos que garanticen esas fuentes de pago. Seguramente los niveles de intermediación son altos, yo eso no lo voy a confrontar, me parece que no es bueno tampoco, pero en ese sentido, más allá de una regulación y una exigencia normativa, lo que debe haber es mucho más espacio a la competencia y hay que mirar por qué la topología de nuestro sector bancario tiene el nivel de concentración que tiene. Yo creería que ahí debe trabajarse en una profundización de las posibilidades de competir, de atracción de la inversión, tanto nacional como extranjera, para que se establezcan nuevos frentes de competencia en ese sector. Pero de nuevo, independientemente de que muchas personas tengan razón, yo de nuevo no soy un experto en el tema y de que
de pronto las tasas de intermediación sean muy altas, etcétera. Lo que hay que tener profundo cuidado es que el sector bancario, de nuevo, es la expresión máxima de la fe pública y que cualquier decisión que se tome tiene efectos, queramos o no queramos, sobre millones de personas que han depositado sus recursos en los bancos y a ellos también hay que tenerlos en cuenta. Y yo complementaría que en la pandemia hay que tener en cuenta que no todos los bancos son para todos los tipos de personas y de empresarios. Por eso, pues hay en Colombia una fuerte, pues hay varios bancos de microfinanzas que de pronto pueden ser más aptos para cierto tipo de necesidades o de personas o de empresarios. Yo creo que aquí lo que debemos hacer es volviendo a la innovación, entender cuáles de esos mecanismos, todos estos mecanismos que hay del gobierno se utilizan de mejor manera, a través de qué tipo de bancos o cómo se les llega de la mejor manera a los que más lo necesitan. Entonces, es como mi opinión, aquí meto la cucharada. Y otra pregunta, ¿cómo fortalecer el sector rural en la pospandemia para hacerlo más competitivo? Transferencias de servicios esenciales, tecnología, factores sociales. Lo más importante para el desarrollo del sector rural es darle las herramientas de conectividad, o sea, permitirle que la monetización de sus productos sea sencilla, sea económica y tenga un gran mercado. Eh, y eso significa inversión en carreteras, en vías terciarias, en comunicaciones, en energía eléctrica. Inversiones que además eh, nos generan una muy interesante alternativa o oportunidad para esta pospandemia. Esa es una inversión pública y la inversión pública sirve de un gran apalancador para recuperar el empleo y para recuperar el movimiento de la economía. Entonces, esas inversiones que seguramente están planteadas en todos los planes de desarrollo, tanto nacionales como regionales, y que no se han ejecutado, es un buen momento para empezar a ejecutarlas para el doble propósito de garantizar o mejorar la competitividad del sector rural y además ser apalancador del crecimiento económico y la generación de empleo a partir de la inversión pública. Luis Ernesto, ahí me metes en una discusión que me parece relevante ya para terminar, solamente me parece que ya que lo hablas para el sector rural, en el tema de empleo, ¿será que se requieren reformas legales? ¿Será que debemos, pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado de la informalidad, lo que hemos hablado de la necesidad de poner a los jóvenes a aprovechar todas las capacidades del talento humano? ¿Será que se requiere? Y pues en lo rural también se ha dicho y ha estado una agenda de reforma hace muchos años. ¿Será que se requiere algo legal al respecto? Pues mira, yo vuelvo y me meto en otro lío. Yo creo que claramente la enorme informalidad que existe en nuestro país es una informalidad creada por entre otras cosas, por la regulación existente. Es muy difícil y muy caro generar empleo formal en Colombia y esa es una de las razones por las cuales hay informalidad. Entonces, eh, pues las regulaciones que existen al respecto, pues al final del día terminan convirtiendo a los empleados formales en una suerte de privilegiados y deja por fuera una gran cantidad de personas que no tienen acceso a los empleos formales precisamente porque no hay cómo crearlos de manera sustentable. Entonces, yo sí pienso que tiene que haber, pero no por efectos de la pandemia, tiene que haber una permanente revisión y tiene que haber un permanente cuestionamiento a cuáles son las causas de la informalidad y debe haber la valentía y la fortaleza política para hacer ver que eso existe y para hacer ver las necesidades de sus modificaciones y sobre todo para
calcular muy bien el costo-beneficio de proponer y de hacer ese tipo de reformas. La oposición per se termina siendo una oposición para mantener privilegios. Yo creo que cualquier tipo de reforma, no solo en este campo, en muchos otros, debería estar antecedida de un estudio de costo-beneficio para la sociedad entera y debería ser perfectamente demostrable de manera objetiva y categórica que lo que se propone trae muchos más beneficios que mantener un statu quo. Seguramente que cuando se tomen las decisiones para fortalecer y para recuperar el empleo, van a tener que observar ese tipo de circunstancias. Y para cerrar con lo que, pensando en el Valle del Cauca, pensando en nuestra región, y aquí leo una pregunta que me excusan con todos, no vamos a poder contestarlas todas, pero por el tiempo que ya nos queda poquito, pero me parece importante cerrar con esta pregunta a ánimo de conclusión, pensando en nuestro departamento, en nuestra región. ¿Cuál crees que debe ser el papel de de las industrias farmacéuticas, azucareras en esta reactivación económica, social y ambiental del Valle del Cauca? ¿Cómo podemos o cómo debería ser ese rol del sector empresarial y de estas industrias para la reactivación de nuestro departamento? Bien, en el tema azucarero, el Valle del Cauca tomó una decisión hace mucho rato y es que le apostó el desarrollo agrícola a el cultivo de la caña de azúcar. Y en ese sentido, los empresarios han visto la necesidad de entrar en un camino de diversificación de la producción y entonces hoy tenemos no solo azúcar en diferentes modalidades, orgánica, refinada, cruda, etcétera, sino que además tenemos etanol y además tenemos producción de energía eléctrica. Yo creo que esos son solo las puertas a toda la gran diversidad que puede generarse desde el sector azucarero. Está la sucroquímica, está la posibilidad de reemplazar combustibles fósiles y de reemplazar materias primas provenientes de recursos fósiles por materias primas provenientes de recursos de la biomasa. Entonces, una profundización en esas alternativas de diversificación de los productos de la caña de azúcar que implica necesariamente ajustar nuestras ofertas de pensums universitarios orientados más en la biotecnología, en la bioenergía, en la química, en la transformación, seguramente van a ser fundamentales y nosotros, esa industria debe innovar en esos nuevos campos para ir teniendo un portafolio mucho más amplio de productos que le dé una garantía de subsistencia mucho más allá del azúcar. En términos farmacéuticos, pues tenemos una operación maravillosa que ha entendido ese tema y que le ha apostado a la educación de manera radical y que ha buscado en eso generar los recursos los recursos humanos más importantes para seguir progresando en un camino muy exitoso que ya se tiene. De nuevo, son dos clústeres muy importantes que tiene nuestra región. Ahora, yo sí tengo que llevar este mensaje. Yo ya estoy en una edad y he pasado por tantas cosas que ya no soy vergonzante para nada. La industria de la caña de azúcar es una industria que hay que proteger. ¿Por qué? Porque es una industria que le ha permitido al Valle del Cauca tener los menores índices de necesidades básicas insatisfechas, tener el mejor desarrollo de ciudades satélites, tener una economía diversificada geográficamente, tener un apalancamiento de la creación de empresas orientadas a servir al campo, eh, tener una dispersión social y económica en todo el Valle del Cauca. Ante la posibilidad de que eso no exista, volveríamos a ver una gran concentración urbana en Cali
con muy pocas posibilidades de ser manejada exitosamente. Entonces, ese desarrollo esparcido en todo el valle geográfico tiene mucho que ver con el desarrollo de esa industria y eso hay que protegerlo, eso hay que cuidarlo tanto como se pueda. Que hay otras industrias que podrían hacerlo, seguramente, pero tendríamos que establecer modelos y espacios de transición. No se puede cancelar de un momento para otro el potencial y la fortaleza maravillosa que esa industria ha generado en el Valle del Cauca. Bueno, Luis Ernesto, ¿algunas conclusiones que quieras dejar? Yo tengo aquí las mías, pero primero tú. Nada, yo creo que lo más importante es volver a qué sacamos positivo de esta pandemia. Y para mí lo más importante es para las nuevas generaciones, las cosas que se obtienen muy rápido se pierden aún más rápido. Las cosas que se logran con sacrificio, con esfuerzo, con tiempo, prevalecen, tienen más posibilidad de permanecer. Tenemos que tener mayor paciencia social, pensar más en el largo plazo, aprovechar las condiciones especiales que nos ofrece el Valle del Cauca, la apertura nuestra a recibir inversión, la apertura nuestra a recibir visitantes, la apertura nuestra a aceptar tecnología, la apertura nuestra a aceptar nuevas culturas. Los clústeres que tenemos de educación, farmacéutico, de la agroindustria de la caña de azúcar, todo eso tenemos que aprovecharlo para el renacer de un Valle del Cauca que frente a la necesidad de diversificar la cadena de suministros mundial tiene su mayor oportunidad en la historia, diría yo. Es aprovechar esas cosas positivas de esta tremenda tragedia que nos está dejando esta pandemia, que es un virus que llegó para quedarse, que es cierto que tenemos que combatirlo y convivir con cultura ciudadana y con reconocimiento personal de la necesidad de protegernos para proteger a los demás y que tenemos que convivir con él para que minimicemos los impactos negativos, pero hagamos el esfuerzo de reactivar la economía porque el encierro es simple y llanamente insostenible y los muertos de la economía pueden ser mayores. Y digo una cosa muy horrible, muertos, muertos son. Entonces, eliminar esa dicotomía de vida o economía porque no existe. Yo creo que tenemos muchas alternativas, muchas posibilidades y finalmente mantener el extraordinario espíritu solidario que siempre ha sido representativo en el Valle del Cauca. No solo para mantener empleos, para mantener salarios, sino para reconocer una condición de una sociedad todavía con un altísimo grado de informalidad que requiere de los recursos públicos y de los recursos privados para subsistir. Bueno, no, pues muchas gracias. Yo solamente a esas conclusiones que tú dejas, la primera que me queda a mí y de lo que nos contaste, nos compartiste hoy, es el tema de autocuidado, cultura ciudadana. Creo que eso lo han entendido los mandatarios. En Cali, pues estamos llenos de una campaña de la alcaldía que es pertinente, que habla del cuidado de ponerse bien el tapabocas, de los 2 metros. También la gobernación, el sector privado, pues ProPacífico también tiene una campaña. Yo creo que en eso tenemos todos que enfocarnos. Ahí leía en los comentarios qué hacer con nuestra cultura alegre, rumbera. Pues creo que nos toca empezar a entender cómo va a ser nuestra cultura alegre y rumbera en el marco del autocuidado. Lo otro es que clarísimamente el énfasis tiene que estar en las regiones, obviamente con una coordinación del gobierno nacional, unas directrices nacionales, tratar de ver que haya un poquito más de coordinación en lo local y obviamente mejor coordinación en muchos temas que pueden ser más fáciles para el ciudadano y para las empresas. Pues todo, me llevo también todo lo que hablas de resaltar el rol del sector empresarial, todo el esfuerzo que han hecho en mantener empleos, en ser solidarios, en las campañas,
Y yo creo que lo de las campañas, y no lo dijiste así, pero lo entendí yo de esa manera, es casi como, claro, lo han hecho y ha sido muy importante, pero realmente el esfuerzo grande ha sido los empresarios trabajando todo el tiempo, dándole duro y tratando de evitar, pues, despedir a sus empleados y dándole toda para continuar. Yo creo que en eso nos tenemos que quedar, porque lo otro sigue siendo solidaridad y sigue siendo una cosa extraordinaria. El hecho de que haya empresarios metiéndole toda la fuerza a quedarse con sus empresas y a no despedir empleados, yo creo que es lo que se queda. Y pues con esa visión de región y de desarrollo, porque yo creo que tampoco solamente es un tema de su empresa en particular individualista, si se puede decir, sino es también entendiendo su rol en toda esta reactivación. Y pues del Valle del Cauca, que creo que eso me emocionó mucho oírte y muchos de los que nos están oyendo, me imagino que también es aprovechar nuestras ventajas competitivas, aprovechar eso que tenemos, que ya lo hicimos en un momento de nuestra historia, y es que somos abiertos. Acá tuvimos una cantidad de multinacionales para aprovechar este momento del mundo para atraer inversión extranjera, atraer empresas a nuestra región, pero que eso también nos trae pues unos retos importantes en conectividad, en bilingüismo, en pertinencia, que yo creo que ahí lo dijiste y eso lo hemos hablado mucho, pero se nos vuelve como una discusión retórica, y es esa conexión entre las universidades, el sector empresarial, para saber qué se necesita, qué necesitan las empresas para que los jóvenes que estudian y que vayan a la universidad o a la técnica, porque no todos tenemos que ir a la universidad, tengan la capacidad de conseguir empleo y puedan tener un empleo seguro, casi a la fija, con las empresas, porque estamos haciendo la conexión entre lo que necesitan las empresas y lo que están estudiando los jóvenes. Eso nos ayuda a que el empleo de los jóvenes sea más efectivo y de una manera pues a generar mucho más activación o reactivación económica. Y lo último, y eso pues también me alegra un montón oírte, y es en eso, pues, hablando del Valle del Cauca, es ver esta pandemia como una fuente de posibilidades. Sí, es una crisis, sí, a muchos la estamos pasando más, pero es una fuente de posibilidades regionales para nuestra región, pero para el país. Muchas gracias, Luis Ernesto. No sé si quieres decir algo más. Si dije algo que no era en mis conclusiones, pero me dio mucha emoción oírte y poder tener mis propias conclusiones al respecto. De nuevo, mil gracias, María Isabel. Esta es una oportunidad muy, muy bonita, muy agradable, y a todas las personas que nos escucharon, pues muchas gracias por su paciencia y mis disculpas por algunas cosas que seguramente no todo lo que uno dice le gusta a todo el mundo, pero fue muy, muy interesante poder compartir estos pensamientos. Muchas gracias. Bueno, a ti, a todos los que nos acompañan, pues muchísimas gracias por el tiempo. Para todos vamos a tener toda la grabación, la vamos a subir en nuestra página de internet para que la puedan compartir, los que no pueden acompañarnos todo el tiempo o que quieren compartirla con familiares o compañeros. Recordarles, y esto queda en nuestra página de internet www.propacifico.org. Recordarles que de esta serie de conversatorios virtuales nos quedan 3. El siguiente es el jueves, 9 de la mañana también, con invitados también muy especiales. El tema va a ser sector privado y reactivación económica, la construcción de un nuevo normal. Vamos a tener a destacados empresarios del Valle del Cauca compartiendo también con nosotros, contándonos desde su visión cómo están viendo esta reactivación. El siguiente, que es el 25 de junio, del Litoral Pacífico, líderes del territorio y su visión post-COVID-19. Ahí también nos hacen una pregunta sobre el rol de Buenaventura en toda esta articulación. Vamos a hablar con varios líderes del Litoral Pacífico. Y la última es la reactivación de la ciudad-región, cómo trabajar por la recuperación desde las perspectivas locales y con los planes de desarrollo aprobados. Esto sería para el 30 de junio. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. A Luis Ernesto, muchas gracias por el tiempo
y a todos un cordial saludo y hasta la próxima. Nos demoramos 10 minuticos más. Les recuerdo, qué pena, no pudimos contestar todas las preguntas, pero gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Adiós.